Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Hola hola chicos, chicos, ¿cómo Hola están? chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Súper. Bien, ¿cómo han súper. estado? Bien, oigan, esto del COVID nos tiene un poco separados, ¿no? Sí, qué mal. ¿Han visto No. noticias? Sí, anoche estuve viendo unas noticias de las teorías de negocios internacionales, súper interesantes, ¿las vieron? Sí, justamente del mercantilismo. ¿Ustedes sabían que el mercantilismo tuvo acogida hace más de 200 años? Súper interesante. Fue adoptado en Inglaterra en los siglos XVI y XVII y uno de sus principales exponentes fue Thomas More. Él pensaba que como debíamos venderles más a los extranjeros de lo que nosotros consumimos, para así que acumulemos riquezas. Sí, y también recuerdo que esa teoría tiene una premisa básica que recaía en la acumulación de riquezas, como oro y plata. Y pues con ello medían la riqueza del país y pensaban que dentro de que más acumulaban, mejor estaría frente a otros países que no tuvieran estos recursos. Sí, claro, eso tiene mucho sentido, pero también ustedes no recuerdan que tenía algunos postulados importantes, como que se prohibía la exportación de oro y de plata. El otro era que el dinero debía mantenerse en circulación nacional, no internacional, sino nacional, y además que se realizaban importaciones también debían pagarse con bienes de primera mano y no con oro y plata. Por otra parte, también recuerdo que esta teoría tenía otros dos exponentes que no eran de Inglaterra, sino eran de Francia, y ellos eran Juan Bodino y Jean-Baptiste Colbert. ¿Saben qué? Eso es cierto. Y una cosa que yo averigué el otro día era que recalcaban que era muy importante la intervención del Estado, porque con ello alcanzaban una cosa que se llamaba superávit comercial. Es decir, que había mayores exportaciones que importaciones. Me pareció súper interesante. Sí, claro. También que recuerdo una crítica que hizo David Hume, que advertía que a largo plazo ningún país podría conservar la balanza comercial con superávit y al mismo tiempo acumular oro y plata como lo planteaban. Se centraba básicamente en que la ganancia económica de un país no podía provenir de la pérdida de otro. La crítica constructiva que hacía era que el comercio debe ser un juego de suma positiva para todos los que participen en él. Qué interesante. Yo creo que habiendo hablado de la teoría del mercantilismo y habiéndola entendido bien, podríamos hablar de una teoría que creo que fue súper importante también para el comercio internacional. A la que me refiero es a la de la ventaja absoluta. ¿Si la han escuchado? Esa fue la que creó o planteó Adam Smith en su libro Las riquezas de las naciones en el año 1776. Sería chévere leerse ese libro, en donde cada país debía, o sea, la teoría dice que cada país debía especializarse en lo que mejor puede producir a diferencia de otro país, es decir, con los costos más bajos de producción. Claro, y es que esta teoría fue pionera en decir que un país debía especializarse para empezar a tener ventajas sobre otros países. Y además en el libro Smith también comentaba que como en un país como Inglaterra o Francia podían producir bienes de una forma eficiente porque algunas de sus condiciones, tanto climáticas y sociales, lo permiten. Entonces Smith fue un autor con gran relevancia para empezar este tema, ¿no? ¿Cierto? Además, también abordó que es muy importante que se refería a que un país jamás debe producir bienes que pudiera conseguir a un menor precio en otro país. Mm. ¿Sabes que estoy de acuerdo con esa afirmación? Smith pensó muy bien cuando se refirió a ese intercambio, porque esa especialización en cada país de la producción que mejor podría lograr le permitiría beneficiarse mucho del comercio y ser más competitivo en el mercado al momento de salir en búsqueda de un intercambio. Claro, chicos, y aparte hay otra cosa, y es que la teoría de Smith nos ayuda a traer como ejemplos muy importantes en los que, a modo de analogía, podemos aplicarlo a tiempos de hoy, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos y de México, como estábamos hablando de eso el otro día. En Sí. ese caso, aplicamos en el tema de la fructuosa, donde México, por sus condiciones de terreno, población y demás, se le facilita mucho la producción de esta, y a Estados Unidos no.
Entonces le sale mucho más económico generar un negocio con México. Mm, qué Chicos, y dejando a un lado la teoría de la ventaja absoluta, recuerden que este fue el primer paso para que pudiéramos llegar a la teoría de la ventaja comparativa. Y esta fue que surgió una crítica de David Ricardo aproximadamente en 1870, después de haber analizado y estudiado muy bien la teoría de Smith. Claro, ¿sabes? Él analizó qué pasaría si un país tuviera la ventaja absoluta en la producción de todos los bienes. Y creo que allí fue cuando concluyó que ese país no se terminaría beneficiando del comercio, ¿no? Tienes toda la razón, Pipe. Y fue en su libro que se llama Principios de Política Económica, donde demostró que la teoría planteada por Smith, por Adam Smith, ¿se acuerdan que recién hablamos de él? Poseía un error y fue cuando la mejoró y planteó algo como que un país debe producir lo que más eficientemente pueda hacer y debe comprar lo que menos eficientemente pueda hacer. ¿Tiene sentido? ¿Y sabían ustedes que esa teoría en este momento, bueno, en la actualidad tiene mucha importancia? Tiene una relación importante en el comercio actual internacional, porque también hacía su referencia como a los consumidores podrían tener productos a su disposición si no se impusieran las restricciones en el comercio. Es cierto, es uno de los postulados que mantiene la OMS, buscar un comercio libre de aranceles. Entre otros problemas que hay en el comercio a gran escala, o sea, en resumen, podríamos decir que la teoría de la ventaja comparativa mejora la teoría de la ventaja absoluta. Eso es muy cierto, chicos. Es uno de los postulados que aborda la OMS, como lo estaba contando Daniela. Y tal cual nos dijo Daniel, dentro de menos impuestos pongamos, mejor nos va a ir. Corte, listo. Es que se saltaron esas partecitas y se le volvió a cambiar el sentido de la oración, pero ya quedó agregado al final. Eso, súper. ¿Cuál es Ok. la Oigan, ¿ya se conclusión? me nota menos? Sí, sí, ¿Cómo sí, así? sí. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Oigan, y ya que hablamos de la ventaja comparativa, me parece que debemos hablar de la teoría de Heckscher y Ohlin. ¿Ustedes han escuchado quiénes son Eli Heckscher y Bertil Ohlin? Bueno, pues Me acuerdo de les esos cuento, nombres raros. sí, son muy raros. Les cuento que ellos fueron dos economistas suecos muy reconocidos internacionalmente. Y en 1919 Heckscher y en 1933 Ohlin, pues respectivamente propusieron otra explicación a la ventaja comparativa que veíamos anteriormente. De esta nueva explicación que le dan estos dos economistas suecos, nace la teoría de Heckscher-Ohlin. El nombre, pues obviamente, referencia a los apellidos de estos dos economistas. Sí, o sea, según ellos, la ventaja comparativa se da gracias a que las naciones poseen diversos factores de producción. En esta teoría, los dos economistas defienden que el esquema del comercio internacional se basa en las diferencias de dotación de factores de cada nación, más que por las diferencias de productividad que cada nación posee. Bueno, pero ¿qué es la dotación de factores? La dotación de factores es la cantidad de recursos como tierra, mano de obra y capital con la que cuenta cada país. Exacto, exacto, Dani. Por ejemplo, una breve explicación para entender en qué se basa esta teoría podría ser que las naciones exportarán los bienes que más aprovechan los recursos que abundan en su suelo e importarán los que son elaborados con los factores escasos. Y aunque una nación pueda tener más tierra y trabajadores que otra, siempre será relativamente abundante en alguno de los dos factores, por lo cual siempre tendrá bienes para exportar y bienes que necesite importar. Una de las premisas básicas de la teoría de Heckscher-Ohlin es que las tecnologías son las mismas en todas las naciones. Chicos, pero ¿saben qué vale recalcar? Que esta ha sido una de las teorías más influyentes de la economía internacional y que por ello ha sido sometida a varias pruebas, las cuales han arrojado dudas acerca de su validez. El primer estudio que se publicó acerca de la teoría en 1953, este estudio fue hecho por Wassily Leontief, un nombre súper raro, quien también ganó el Nobel de Economía en 1973. Wassily concluyó que dicha teoría tiene una discrepancia
a la cual la llamó paradoja Leontief. Claro, ¿sabes? Fue la discrepancia de este señor del premio Nobel que expuso como tal el ejemplo de Estados Unidos, creo, que se supone que era una nación que gozaba de mucho capital en comparación con otras naciones, por su territorio, por su tamaño, por muchas cosas. Según la cual entonces esta teoría de Heckscher, esta nación debería exportar bienes de capital y tener un importador de bienes que requirieran mucha mano de obra. Lo que pasó, lo que el tipo analizó fue que descubrió que las exportaciones estadounidenses eran mucho menos intensivas en capital que importaciones, y allí está la discrepancia. Además, una de sus primicias es que la tecnología, al igual que en otras naciones, no toma en cuenta los desarrollos tecnológicos que pueden tener las naciones, siendo este aspecto uno de los más importantes para la productividad de la producción de bienes. Sí, pero a pesar de estas discrepancias, los economistas prefieren la teoría de Heckscher Olin sobre la teoría de Ricardo por sus bases teóricas. Y aunque no es muy buena para pronosticar pautas del comercio internacional, se ha utilizado mucho tiempo. Chicos, de hecho, me recordaron de la teoría de la ventaja competitiva, que su objetivo era solucionar los problemas a los que se enfrentaba la teoría de la ventaja comparativa. Ya que cuando estos países que se especializaban en un producto o servicio con ventaja comparativa o absoluta, pues ellos podían dejar a otros países que se especializaran en producción del sector primario, generando poca riqueza y bajos salarios. Y de hecho, la persona detrás de esta teoría se llama Michael Porter. Fue un economista e ingeniero aeroespacial estadounidense, catedrático en la Escuela de Negocios de Harvard y reconocido en temas de estrategias de empresas, desarrollo económico de naciones y regiones y solución de problemas sociales, de medio ambiente y salud de la competitividad empresarial. Un genio. Wow, sí, toda una eminencia el señor Porter. Esta Sí. teoría de la ventaja competitiva es como cualquier característica de una empresa o un país que la diferencia y la hace como más competitiva que las demás. Puede ser un acceso a recursos naturales, por ejemplo, o facilidad para acceder a nuevas tecnologías también. Aunque estas pueden ser difíciles de mantener en el tiempo, así que tratan de buscar nuevas ventajas competitivas y potenciar las que ya tienen. Esto lo pueden hacer dando a sus clientes un mayor valor a su producto o servicio. Rosana, mira que yo había leído que habían como dos tipos de ventaja comparativas, como en términos generales, ¿no? Entonces, ¿Competitivas? una ¿Quieres decir competitivas, cierto? competitiva, sí, 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 ok. discúlpame. Entonces, una era en un ámbito pequeño del mercado y otra se refería a toda la industria. Y también hablaba de que estaba como el liderazgo de costes, donde competíamos por tener costos mucho más bajos. Por ejemplo, las aerolíneas low cost, como sería Viva Colombia, tal vez acá en Colombia. Y su estrategia se basaba más o menos en que el producto, como estaba estandarizado y en el efecto de aprendizaje y en el efecto de experiencia, nos permitía disminuir costos de producción, de mano de obra y de tiempo. Mm, Sí, también está la diferencia de producto, donde el precio de venta de un producto será más elevado compitiendo con otro que pueda ser de mayor calidad. Por ejemplo, Harley Davidson, todos hemos escuchado esa marca. Su principal elemento es la ventaja competitiva, por su imagen y por su marca, por su experiencia que le ofrece a los clientes. No solo crean, yo creo que motocicletas, sino que también crea un enlace emocional con el cliente, de aventuras, independencias. Esto es un estilo de vida, yo creo esto. Se visten hasta todos equipados, ¿han visto? sí, Y yo me compré una, de verdad, me encanta. todos A mí también. revolucionarios. Otro tema que me recordaron es de la teoría de la ventaja competitiva nacional. Es que es muy interesante el tema de la competitividad, ya que este tiene la capacidad de permitir al mercado sacar nuevos productos y generar a los consumidores elegir una buena calidad al precio que más se adecue a sus necesidades. ¿Sabían que todo el entorno mercantil que estimule competitividad nacional es forzosamente rentable? Sí, Daniel, en realidad sí, y bueno, para todos. Y creo que fue Michael Porter, creo que se llamaba, el que determinó en 1991 la teoría de la ventaja competitiva de las naciones. Él fue, es, mentiras, un gran economista, incluso creo que fue reconocido por Harvard.
y gracias a sus aportes en los negocios, tiene una gran base en cuanto a la competitividad. Pero tengo una pregunta, ¿alguien sabe exactamente qué es una ventaja competitiva? Claro, yo sé. Es contar con un producto único e innovador que le permite distinguirse de la competencia. Para Michael Porter, la ventaja competitiva de un país es una capacidad para incitar a las empresas a utilizar un país como plataforma para llevar adelante sus actividades. También cabe recalcar que Porter opina que debe apoyarse en el país para determinar sus fortalezas y debilidades. También propuso un modelo que se conoció como el diamante de la competitividad nacional, el cual tiene cuatro caras. La estrategia, estructura y rivalidad, factores de oferta, industrias relacionadas y de apoyo, y por último, los factores de demanda. Sí, 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 sí. De hecho, por supuesto, saben de los estudios recientes sobre competitividad nacional. Se desprenden dos mensajes para, para los planificadores, como por ejemplo que las ventajas competitivas pueden crearse, elevar la competitividad debe ser componente de toda estrategia y las iniciativas deben abordar cuestión de competitividad nacional siempre. Interesante, Rosana, de verdad que Eh, interesante, en serio. Que hace poco vi un documental acerca sobre la teoría de la negocialización. Y saben que uno de sus representantes es Vernon Smith, que actualmente tiene 93 años y es de Kansas, Estados Unidos. Es también conocido como el hombre del laboratorio, imagínense por qué le dirán así. Él también ganó un premio Nobel que fue entregado por el propio rey de Suecia. Incluso cuando le preguntaron en una entrevista qué había sentido, él súper casual dijo así como de que se sentía nervioso y que recibir un premio Nobel fue muy divertido. Él dijo que es una celebración de la dignidad humana. claro. Dayan, yo sé, yo hace poco leí un libro también y llega a una definición que decía como que la negociación es un proceso de intercambio de información y compromisos en el cual creo que son dos o más partes que tienen intereses comunes y otros divergentes, intentan llegar como a un punto en el centro, como a un acuerdo. Entonces, estos agentes interesados en llegar a un acuerdo sobre un punto en particular intercambian información, promesas y pueden aceptar compromisos formales. Sí, es cierto. En este sentido, la negociación se suele dar en forma de diálogo entre las partes, así muy casual, en donde cada uno tiene interés en lo que la otra parte tiene o puede ofrecer. Pero claro está, no está dispuesto a aceptar todas sus condiciones. De esta manera, cada parte busca que la otra ceda en algo su postura para poder llegar como a un punto de acuerdo aceptable para los dos, para ambas partes. Sí, ¿saben que yo leí algo sobre sus características básicas? Existen dos o más interesados en negociar. Las partes negociadoras están interrelacionadas, esto es, cada una de ellas tiene algo de interés para la otra parte, lo que determina en gran parte su poder de negociación. Si no hay nada que se pueda ofrecer, no se puede negociar. Si Claro. la negociación es exitosa, se llegará a un acuerdo formal en donde las partes que se comprometen con lo pactado. Y es que chicos, si se dan cuenta, todo se trata de negocios. La negociación es crucial en nuestras vidas y cada día negociamos en toda clase de asuntos en nuestro entorno, desde las condiciones laborales hasta el reparto de tareas en el hogar. Como, no sé, mamá, hoy te toca lavar la luz a ti porque yo la ya lavé ayer para que seamos más. Eh, Eso se ve en todos. sí, a todos nos ha pasado. La Todo pelea esto es de todos los susceptible días. de ser negociado e implica contar con unas cualidades y conocimientos básicos para lograr obtener un éxito en dichas negociaciones. Claro, Daniel, estamos de acuerdo. Seguramente eso requiere estrategia y, bueno, muchas habilidades, como nos venías contando. Oigan, chicos, y después de hablar de esta teoría de la negociación, ¿alguno ha escuchado la teoría de bargaining? Pues la verdad, esta teoría me recuerda mucho a lo que acabamos de hablar de la teoría de negocialización. Sí, yo sé que esta teoría en términos generales se centra en los recursos de negociaciones relativos y las apuestas de cada participante en una situación de negociación.
extrayendo del análisis conclusiones tanto políticas, económicas y también muchas veces comerciales. Saben que cabe añadir que este es el foco de la teoría de la formación de grupos activos, intereses y habilidades de partes negociadoras que aportan a la mesa. Por lo tanto, están involucrados objetivos, problemas económicos, políticos y sociales. Mm, es bien interesante esta teoría. De hecho, hablando de los representantes de esta teoría en el ámbito de la economía política, hay uno que es Robert Gilpin, es un americano, fue un erudito y maestro muy reconocido en la economía política internacional en el 75. Gilpin fue un conocedor y profesor especializado en el ámbito de la economía política internacional, que creo que ya lo dije. Aunque en el campo empresarial sus mayores exponentes fueron otros personajes también de Estados Unidos, Moran en el 74, Gladwin, o Gladwin y Walter en el 80. Todos ellos fueron referentes en el campo de la economía en su época y sobresalieron como uno de los mejores economistas de sus respectivas épocas. Chicos, y miren que como centrándonos otra vez en la teoría, yo me acuerdo que esta se utilizaba mayormente como entre organizaciones para caracterizar la negociación y también la analizaban. No solo eso, sino la formulación de políticas, el comportamiento empresarial, incluso el comportamiento gubernamental. Y también se ha utilizado en la economía internacional, es que me quedé pensando, y ha sido fundamental en las últimas décadas. Sí, bueno, y sabían que esta teoría, la de la internalización, que todavía no hemos hablado de esta, ¿cierto? No. No, aún no, pero cuéntanos un poquito que te ves súper Esta, entrar en el tema. sí, 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 esta fue introducida en 1976 por Peter Buckley. Él fue un economista británico y director de negocios internacionales de la Universidad de Leeds, que nació en el 49, en el año que nació mi padre, de hecho. Y por Mark Kayson, que es un economista y académico británico que nació en el 45 también. Ellos se dedicaron a analizar el comportamiento de los negocios internacionales y así fue que desarrollaron esta teoría. Pero bueno, ¿alguien sabe un poquito más de qué se trata? Sí, ¿sabes? Dicen que esta teoría de la internalización está enfocada exclusivamente en explicar la forma en que se utilizan las empresas multinacionales para establecerse en un país de destino. Sí, es verdad. También postula que el mercado tiene fallas que generan costos de transacción que bajo ciertas condiciones pueden ser tan altos que es más económico internalizar la actividad económica a través de una inversión extranjera directa en vez de comprarla en el mercado mediante un contrato. Y chicos, si nos ponemos a pensar en ejemplos, se me viene a la cabeza Juan Valdez, OMA o incluso Starbucks, que transfiere como tal su modelo de negocios a sus más de 21.000 locales en todo el lugar. Y su estrategia es que a su público no solo le venden café no como un producto, sino como un servicio, como una experiencia Starbucks, donde lo prioritario es crear una conexión que es como emocional con el cliente. Cierto. Sí, exacto, exacto, Pipe. Y de hecho, pues el primer local con el nombre Starbucks fue abierto en Seattle, en Washington, en el año 71, 1971. Y actualmente Starbucks está operando en más de 50 países. Es un crecimiento enorme de esta empresa y se ve claramente cómo se puede aplicar esta teoría sin ningún problema para la ampliación de esta misma empresa. Muy buen Esto es dato, Daniel, la como, verdad, muy curioso. eso es como McDonald's, ¿no? McDonald's también vende como ese Claro, sentimiento, ¿cierto? Sí, tienes y toda la está por razón. todos lados. Chicos, y ya hemos visto cómo varias de estas teorías se van desprendiendo y mejorándose unas entre otras. Pues bueno, aquí les traigo otro ejemplo, la teoría ecléctica, económica, entre comillas, porque como dato curioso también hay otra teoría ecléctica, pero de aprendizaje. No se confundan, es totalmente diferente. Esta es la teoría ecléctica, pero de economía. Eh, este es un modelo superior a la teoría de internalización y también se conoce como el modelo de Oli.
lo que significan sus siglas en inglés, la O de ownership, la L de localization y pues la I de internationalization. Sí, así es, así es. Esta teoría fue publicada en 1980 por el economista británico John Harry Dunning, quien investigó la economía de la inversión extranjera directa. De hecho, creo que esto tiene unas siglas que a veces cuando uno lee cosas de economía aparece así, IED, inversión extranjera directa. Y también de la empresa multinacional desde la década de los 50 hasta su muerte, y la cual se enfoca en que si hay una empresa que cumple con alguno de los factores o ventajas requeridos, esta puede considerar invertir en el extranjero. Pero ahora, ¿quién se acuerda de esos factores? Bueno, yo la verdad me acuerdo que el primero se refiere como tal a las ventajas específicas, es como ownership, como ventaja comparativa sobre otras compañías, con un elemento, por ejemplo, como marca o técnica de producción o propiedad de tecnología y la mejor utilización de los recursos. Y creo que el segundo se refiere a las ventajas de localización, localization, el cual trataba de cumplir, o bueno, trata de cumplir las condiciones que debe haber entre un país extranjero y el país de origen, donde se da a conocer la calidad de los costos de los inputs, la distancia física, infraestructura y creo que los costos de transporte. Sí, sí. Correcto, eso es correcto. Y para complementar tu información, Juan, el tercero se refiere a las ventajas de internacionalización, de lo que hablamos justo antes, y que se refiere que si una empresa tiene el conocimiento sobre el mercado de destino como personal, con conocimientos en idiomas o información, da permisos de importación y exportación. Bueno, pues finalmente la idea de la teoría dialéctica es combinar varias teorías y convertirla en un solo enfoque, y así realizar tres formas básicas de actividades internacionales, como son exportaciones, IED y licencias. Bueno, ¿se acuerdan qué es lo de IED? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Inversión extranjera Inversión directa, creo. extranjera directa. Bien. Extraña. Bien. Ahí, corte. Vamos a También tenemos la competencia monopolística. Fue introducida en 1937 por Joan Robinson. Él nació aproximadamente en 1903, hace muchos, muchos años, en Reino Unido. Más tarde, Stephen Heimer nació en 1934 en Canadá. Ellos llevaron esta teoría a la inversión extranjera. ¿Sabes qué, Dani? Me gustaría como acotar algunas de sus características que considero que son bastante claras. Por ejemplo, que tienen un gran número de vendedores u oferentes y que los productores que se ofrecen no son como tal homogéneos. A esto me refiero con que existe diferenciación en los productos, ¿sí? Y esta diferenciación puede darse en aspectos como calidad, servicio, postventa o incluso la ubicación. Hay una última cosita, que las empresas tienen la libertad de entrada y de salida del mercado. Pero, Juan, hay que tener en cuenta que la competencia monopolística se asemeja al monopolio, ya que estas empresas tienen cierto poder sobre el mercado, pero a largo plazo, por el hecho de libertad de entrada y salida en el mercado, si las empresas que están dentro de este mercado tienen beneficios, nuevas empresas entrarán al mercado haciéndoles competencia. Por lo que estos beneficios de esta supuesta diferenciación disminuirán, haciéndoles perder a las empresas originarias el poder del mercado que poseían. Claro, tienes razón. La competencia monopolística es un tipo de competencia como imperfecta, en la que existe un alto número de vendedores en el mercado que tienen un cierto poder para influir en el precio de un producto. Como ejemplo, podríamos nombrar el mercado de ropa de niños, que hay millones. Sí, mi querida Diana, a mí me encanta la ropa de niños, usted, ¿no? Bueno, las empresas no venden ropa idéntica, sino que se diferencian en calidad, en diseño, en servicio de la venta, y aunque operen en un gran número de empresas, hay dos o tres que tienen un poder superior al del resto. En este caso, en ropa de niños sería Carter. ¿La conoces? Hermosa, hermosa la ropa, me Claro, encanta. Sí. sí, Divino. sí. De acuerdo, Rosana, totalmente de acuerdo. Chicos, ¿han escuchado? Escribiendo ahí. Y, chicos, sí me parece también importante hablar de la teoría del ciclo de la vida del producto. Me parece que es un tema bien importante para lo que estamos hablando.
Y bueno, igual todos sabemos que la importancia del producto en la empresa ha llevado a tratar de sistematizar el comportamiento de las ventas de los productos a través de su permanencia en el mercado. Estudiar el ciclo de vida del producto nos permitirá diseñar estrategias eficientes para alargar la vida del producto en el mercado. Y chicos, ¿sabían que el descubrimiento de la vida del producto se debe a Theodore Levitt? Él publicó este concepto por primera vez en el año de 1965 en una revista muy importante, la revista de negocios de Harvard. Según él, los productos, igual que los seres vivos, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Sin embargo, en el siglo XXI han adquirido nuevas etapas. Sí, es muy cierto, Dani. Y estas han sido vitales para comprender el mercado, de hecho. Recuerdo muy bien cuáles son. Introducción, crecimiento, madurez y declive, ¿cierto? Sí, yo creo que sí son. Identificar esos factores son necesarios para determinar la capacidad de la empresa y para poder adaptar sus productos a las necesidades de los consumidores. Chicos, la verdad que yo les confieso que el estudio de estas dos primeras etapas son mis favoritas, ya que como de que me recuerdan mucho el negocio de mi papá, ya que en esta etapa de la introducción el producto es lanzado por primera vez al mercado y nos encontramos en la incertidumbre y riesgo que se produce al primer acercamiento del producto al consumidor. Y en la etapa de crecimiento el producto comienza a ser aceptado y esto provoca el crecimiento de las ventas. Mañana, si vamos a hablar de cuáles las favoritas, yo creo que tengo que decir que mi favorita es la tercera, que es la etapa de madurez del producto porque ha alcanzado la cima en cuanto a la cuota del mercado. Las ventas siguen aumentando y, aunque el ritmo es lento y decreciente, tenemos que hablar que ahora, en la etapa final, puesto que es la última de vida del producto, ya existen pocas oportunidades y debemos minimizar la inversión y reemplazar o modificar el producto, ¿no? Sí, pero de una manera de pronto como más pequeña, como nacional. Ahora podemos de pronto hablar un poquito más internacionalmente. Originalmente la vida internacional del producto se le conoce a partir de una evidencia empírica, el cual explica que el ciclo de la vida de la mayor parte de los productos se inicia en un país industrializado. Claro, eso pasa cuando una empresa diseña y fabrica un nuevo producto y comienza a exportarlo, ¿cierto? Sí, claro. Y fue Raymond Vernon quien planeó la teoría del comercio internacional de bienes manufacturados a medida del siglo 1960, dando un gran aporte al ciclo de la vida del producto internacional. Sí, genial. En la fase del ciclo del producto internacional, otros países igualmente industrializados entran en la producción para pasar a fabricarse y finalmente en países en vías de desarrollo y desde allí exportarse al país que se inició el ciclo. De hecho, tienen una etapa de maduración del mercado extranjero plenamente conscientes de la existencia del producto y sus beneficios. De esta manera, la ventaja crece y se sostiene durante un largo periodo de tiempo. Daniel, por supuesto que sí, y para todos. Cuando un producto se introduce por primera vez en un país en concreto, tiene un rápido crecimiento en volumen de ventas, debido a que la demanda del mercado está insatisfecha. Cuanta más gente quiera comprar el producto, se nivelan la demanda y las ventas. Entonces, eso es excelente. Chicos, yo la otra vez escuché algo como National Market Arbitrage. Lo traduje y en español es arbitraje del mercado nacional. Sí, este aspecto se basa sobre la teoría financiera, la cual se ha usado para explorar el tema de la diversificación a nivel nacional e internacional, incluidas las explicaciones de los flujos del capital internacional. Además, pienso que el arbitraje del mercado nacional es un aspecto importante que debemos tomar en cuenta en la economía internacional. Cabe recalcar ahí, Dayan, que este aspecto solo puede ser una práctica viable si un activo que se negocia a nivel mundial tiene un precio diferente en diferentes mercados. ¿Sí, sí me hago entender? En teoría, los precios del mismo activo deberían ser uniformes en todos los intercambios del mercado, pero la realidad es que no siempre es así. Esta falta de uniformidad da lugar a oportunidades de arbitraje de mercado. Chicos, por ejemplo, si las acciones de la compañía ABC cotizan a $25 por acción en la Bolsa de Valores de Nueva York y a 25,15 céntimos por acción en la Bolsa de Valores de Londres,
Un arbitrajista compartiría las acciones por $25 en la bolsa de Nueva York y las vendería por 25.15 en la bolsa de valores de Londres, beneficiándose así de la diferencia en el diferencial de precios, que sería 0,15 por acción de esa acción entre las dos bolsas. ¿No les parece? Claro. Un montón de teorías, ¿cierto? Bastantes teorías, pero estuvo súper interesante este tema. Sí, sí, la Bastante. verdad. Sí, me gustó ¿Saben? muchísimo. Yo les quería contar que voy a empezar a trabajar en un call center en inglés y debería practicar mi inglés. Me gustaría practicar con ustedes. ¿Practicamos? Perfect. Yes, Perfect. perfect. Maybe Perfect. we can give our conclusions of all the theories in English so that we can practice the speaking part of English. And we can see some topics in some cases in Colombia and Asia, no? That's a great idea. I think that is a great idea. What do you think, Jan and Danny? Yes, I think that is great. Good. Okay. So maybe Daniela, you can start giving us the conclusion about. Yes. So, international trade has existed since earliest civilizations. Since ancient times, people started trending, and with time passing by, there are new methods and theories that improve and prompt economic growth. And their goal is to raise living standards, provide employment, and give customers a variety of goods and services between others. That is right, Danny. There are many benefits from international trade. For example, increased revenues, which allows the companies to increase their potential customers. Better risk management, since the company is less dependent on the country's single market. But the advantage of being international is the market diversification, or the opportunity to specialize with services and products, either workforce or production efficiency, or natural advantages. For example, some countries are naturally abundant in raw materials, such as diamonds in Congo, or oil in Qatar, and metals and fish in Iceland, to name a few. Yes, Rose, and according to the data from the Ministry of Industry, Trade and Tourism in Colombia in recent years, imports from China were around $9.5 billion, while Colombia exports to this nation were approximately $2.2 billion. Imports from other countries were from other Asian countries were $2.4 million, and Colombia exports to these countries were around $724 million. This demonstrates the wide gap generated by the differing in the trade exchange that has a result showed and deficits and the disadvantage in the trade balance between Colombia and the Asian continent. That's right, Diane. I would like to tell an example. International trade reflected in imports is an area that can directly affect in the income of national producers. One of these cases is that of the Colombian shoe industry, where since 2016 imports from China shoe store have been presented, where the merchant based in the Colombian nation ends up being affected by prices where competition is totally violent. Hmm. Well, I think this is a really good exercise, right? Yes, we practice a lot with this exercise. Yeah, good job. Thank you, thank you. All Thank right. you. So I See love you you guys. guys. I think See it's you time guys. to